Bueno, muchachos, pues como no se conectan, vamos a empezar la clase, vamos a videograbar la clase. Les comparto la pantalla. Esta es la clase que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, pues el tema es básicamente muy sencillo. Se trata de hablar de las herramientas de calidad. Estas herramientas de calidad, eh, pues son prácticamente, algunas se utilizan en otras áreas, aparte de calidad, ¿no? Pero vamos a ver algunas que también son, pues, propias del sistema de gestión de la calidad. Primero tenemos que empezar por planear la recopilación de datos. Normalmente, cuando queremos saber cuál es la situación de una empresa, pues se trata de hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, para diagnosticar nuestra situación actual, se planea la recopilación de datos. Esta planeación de recopilación de datos toma en cuenta varias cosas. De entrada, bueno, pues el tamaño de la organización, ¿no? No es lo mismo una organización pequeña que una organización grande, ¿no? Seguramente en una organización grande, pues a lo mejor la recopilación de datos lo podemos hacer mediante un software, ¿no? Algo que nos permita recopilar los datos de manera rápida, que nos permita también eh, organizar los datos y que nos permita también interpretar los datos de manera rápida. Mientras que en una organización pequeña, pues igual y es funcional una encuesta, un cuestionario, ¿no? Algo muy sencillo de aplicar para saber exactamente cuál es la situación de la empresa o por lo menos, ¿no? Saber qué es lo que opinan las personas que trabajan ahí. Bueno, entonces el tamaño de la organización, claro que importa, ¿no? Al momento de planear la recopilación de datos. Después, el número de empleados, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el tamaño de la organización? Generalmente una organización grande, una empresa grande, pues tiene muchos empleados. Hay incluso clasificaciones, ¿no? De la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Economía, me parece, en donde se contemplan el número de empleados, ¿no? Y se clasifica a la empresa de acuerdo a su número de empleados en micro, pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? Entonces, eso también nos puede ayudar. Eh, También vamos a ver los recursos con los que se cuenta en la organización. Generalmente ya los recursos son muy accesibles, ¿no? Cualquiera de los sistemas como Microsoft 360 ya te da Forms, ¿no? Lo mismo que aquí Google. También lo puedes ocupar para recabar la información, sobre todo cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios se pueden aplicar con estas herramientas y también son muy accesibles, ¿no? Ya la mayoría de las empresas cuenta con unos recursos, con tecnología que antiguamente pues no se podía tener y que teníamos que recurrir incluso a formularios impresos, ¿no? Eso ya está en desuso, ya no se ocupa, ya incluso personas o empresas muy pequeñas pueden tener acceso a cierta tecnología que antes no teníamos. Eh, Al elegir, obviamente, cómo voy a recopilar la información, también tengo que tomar en cuenta el tiempo estimado en el que se llevará a cabo el diagnóstico. Este diagnóstico, una de las características que tiene el diagnóstico es que tiene que ser o tiene que arrojar información de manera oportuna, ¿no? Y los instrumentos que se utilizarán. Estos instrumentos normalmente se recomienda que sean dos, ¿no? Para poder cruzar la información y de alguna manera confirmar los datos que está dando uno o que está dando el otro. Bueno, permítanme tantito, ahorita regreso.
Ahora sí, perdón, ¿no? Entonces, bueno, una vez que planeamos la recopilación de los datos, viene otra etapa, ¿no? Ahora sí, la recopilación como tal de los datos duros, ¿no? Que son los que vamos a interpretar, vamos a analizar para poder sacar conclusiones. En esta etapa podemos utilizar varios instrumentos que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? La mayoría pues, ya hemos aplicado cuestionarios, hemos realizado alguna entrevista, ¿no? Hay otro tipo de análisis que se pueden utilizar, como por ejemplo la observación, que se ocupa mucho en consultoría. Se ocupa mucho la observación en consultoría. Obviamente tiene ventajas cada instrumento y tiene desventajas también. En el caso de la observación, una de sus principales desventajas es que puede ser muy subjetiva la cosa, ¿no? Y entonces la observación generalmente se ocupa junto con una guía de observación o una lista de cotejo para saber exactamente qué es lo que tenemos que observar y poder de alguna forma minimizar, ¿no?, la parte subjetiva de la observación. Y el análisis documental que platicaremos posteriormente. El análisis documental, pues uno de los requisitos importantes para poderlo aplicar es que la empresa cuente con manuales, ¿no? Si la empresa no cuenta con manuales, en nuestro caso pues, sería un manual de calidad, va a ser difícil realizar el análisis documental. En consultoría partimos de una idea que dice que lo que no está escrito, pues no existe, ¿no? Entonces, por eso el análisis documental, si el dueño te dice, no, pues sí lo tengo, pero te dices, pues no, pues lo tengo en la cabeza, ¿no? En la cabeza no me sirve, en la cabeza, si no lo tiene documentado, si no lo tiene como tal, impreso o en formato electrónico, pues yo no lo tomo en cuenta porque no existe, no ese manual. Y también podemos realizar encuestas, ¿no? Estos son algunos de las herramientas con las que podemos contar para realizar un diagnóstico, ¿no? Partimos de eso, ¿no? De un diagnóstico, de saber cuál es mi situación actual para tener un punto de partida y poder empezar a mejorar la situación de la empresa. Ahora vamos a ver otro cuadro que se me hizo bastante interesante y que aquí esto sí ya es más específico de la clase, ¿no? En donde vamos a ver las herramientas aplicables de mejora continua, sobre todo, ¿no? Así, clasificadas en orden, ¿no? Paso a paso, ¿sale? Si queremos hacer un proceso de mejora continua en nuestra organización. Del lado izquierdo de la pantalla tienen lo que son las fases, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fases. Y del lado derecho tenemos las herramientas que se pueden ocupar en cada fase. Estas obviamente pues, son muchas, ¿no? Entonces yo creo que nos va a llevar una clase más o dos clases más, revisar por lo menos las más importantes. Ahora vamos a revisar nada más así como que las más sencillas y posteriormente nos meteremos en aquellas herramientas que son más comunes, ¿no? En calidad. Entonces, bueno, la primera fase sería identificar lo que se desea mejorar, ¿no? Por acá estamos. En esa fase se pueden ocupar la tormenta de ideas, que parece sencillo, pero que es una herramienta bastante útil, ¿no? Para consultoría, yo lo he aplicado en algunas instituciones con buenos resultados. La hoja de verificación, que se ocupa mucho en calidad, y las entrevistas, ¿no? Generalmente las entrevistas pues, se guardan para los directores, ¿no? Para personajes muy importantes. Y con la tormenta de ideas, si puedes trabajar en grupo, ¿no? Esto te permite o tiene la ventaja de que recabas mucha información de manera sencilla. Normalmente lo que hacemos pues es convocar a una reunión en donde van, pues, si no todos los empleados, la mayoría de los empleados, si es que es una empresa pequeña, ¿no? Y les haces una pregunta sobre la cual quieras saber su opinión para poder diagnosticar la situación. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué consideran ustedes que podemos mejorar en cuanto a nuestro producto o a nuestro servicio? Y ellos empiezan a dar sus opiniones. Yo generalmente lo que hacía era que les daba pliegos de papel bond y los ponía a trabajar. Entonces, de esa manera, ellos iban anotando en el pliego de papel bond todo lo que podíamos mejorar, ¿no? Y como son los dueños del proceso, pues eran los especialistas los que sabían
qué se podía mejorar y qué no se podía mejorar. Y como lo conocen, bueno, pues es más fácil, ¿no? Ya hemos visto en otras clases que se puede preguntar precisamente a la persona que está haciendo ese proceso, porque es la que tiene todas las ideas sobre las cuales podemos mejorar, ¿no? La cabeza, el director, pues generalmente no hace eso, no se dedica a hacer eso, sino que son los operadores. Entonces los operadores, pues te pueden dar muy buenas ideas para que como dirección general, pues las tomes en cuenta. Entonces empezaban ellos a escribir libremente, tú no intervenías, nada más los sentabas en grupo, los hacías anotar la información y luego exponerla, ¿no? Y ahí tenías muy buena herramienta, ¿no? Para sacar muchas ideas y muchas oportunidades de mejora para la empresa. También ocupaba lo que es el diagrama de causa y efecto, ¿no? Ya cuando teníamos la tormenta de ideas y decíamos, bueno, hay que mejorar en este aspecto, entonces empezamos a buscar si es que había una causa que provocaba un efecto, ¿no? El diagrama de Chicago, el diagrama de causa y efecto de espina de pescado es el más utilizado en calidad, uno de los más utilizados, pero bueno, así era más o menos como trabajaba. Luego tenemos la fase de necesidades de los clientes. Esta también es bien importante. Ya sabemos que la calidad se enfoca precisamente a eso, ¿no? A identificar las necesidades de los clientes para poderlas ocupar como instrumento de mejora, ¿no? Acuérdense que calidad es cumplir con los requisitos de los clientes. Entonces es muy importante, como ya platicamos en otras clases, saber pues, cuáles son estos requisitos del cliente para que él considere un producto o un servicio de calidad, ¿no? Y estas herramientas que se ocupan, pues como verán, son la entrevista, ¿no? Se puede hacer entrevistas cara a cara, en la encuesta, ¿no? Grupos de enfoque, yo también tuve la oportunidad de participar en un grupo de enfoque para Hewlett Packard, precisamente como consultor de micro y pequeña empresa. Ellos querían sacar un producto para la micro y pequeña empresa y nos convocaron, ¿no? Un grupo de enfoque, convocaron a mi jefe, pero finalmente acabé yendo yo. E incluso también los buzones de sugerencias, siempre y cuando se utilicen de manera adecuada, ¿no? Que no sea nada más ahí, tenemos el buzón, pero nunca lo revisamos, ¿no? O ponen una sugerencia a los clientes y jamás le hacemos caso. Eso no puede ocurrir cuando hablamos de un sistema de calidad total. Bueno, son algunas de las herramientas que podemos ocupar para conocer las necesidades de los clientes. Recuerden que también las áreas de investigación de mercado, las áreas de atención a clientes, nos aportan bastante información para poder saber en qué podemos mejorar con los clientes. Hoy precisamente tuve también una mala experiencia en cuanto a servicio en un banco, ¿no? En HSBC. Y sí me voy a quejar, tienen por ahí no, ya no es un buzón físicamente, ¿no? Sino más bien es un correo electrónico, que incluso le tomé fotografía porque sí pienso mandar mi queja, precisamente porque yo como cliente pues no considero que no recibí el servicio adecuadamente de parte de estas personas, ¿no? Me eché una hora en depositar un cheque y había nada más un solo cajero, entonces para mí ese servicio fue deficiente, se los voy a hacer saber por medio del buzón de sugerencias, que ellos mismos no lo tienen pegados en las cajas, entonces pues sí, te están dando la herramienta y tú les das una queja que es como un regalo, ¿no? Un cliente te da una queja y es como un regalo para la empresa porque le permite identificar una oportunidad de mejora. Y luego tenemos también la evaluación del cumplimiento de las necesidades de los clientes. Para evaluar qué tanto cumplimos con las necesidades de los clientes, podemos ocupar una hoja de verificación, que al rato veremos, ¿no? Que cómo es ese instrumento, ¿no? Ahorita nada más vamos a mencionarlos y luego nos meteremos en las tripas de lo que son las herramientas de mejora continua, que la verdad es que sí se ocupan mucho en la vida real, ¿no? En empresas que tienen sistemas de gestión de calidad. Bueno, tenemos otra fase. Ya cuando sabemos si cumplimos o no cumplimos con las necesidades del cliente, pues pasamos a la siguiente fase, ¿no? El análisis de causas de la desviación. Es decir, yo doy un servicio o produzco un producto, valga la redundancia, ¿no? Pero que no cumple con las necesidades de los clientes. Entonces me interesa saber qué es lo que causa
esa desviación, por qué no puedo cumplir con los requisitos del cliente. Para esto tenemos herramientas como el diagrama de causa y efecto, que hacemos el diagrama de Ishikawa, que es muy ocupado en calidad, la tormenta de ideas, que ya platicamos de qué se trata, el Pareto es una herramienta estadística que también se ocupa mucho, en el cual, bueno, pues fue inventado por Wilfredo Pareto y habla de una relación, ¿no? De un 20-80, de un 80-20, ¿no? En el cual el 20% de las causas produce el 80% de los efectos, ¿sale? Y también podemos ocupar los histogramas, que son herramientas estadísticas, el análisis FODA, que aquí voy a hacer otra pausa, y ahorita platicamos del análisis FODA. He regresado, ¿no? El análisis FODA, seguramente alguno de ustedes lo ha hecho en alguna otra materia. En este análisis es un cuadro, ¿no? En donde analizas factores internos y factores externos de algo, ¿no? De algún, nos sirve como diagnóstico para una empresa. Los factores internos son fortalezas y debilidades, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son internos? Porque yo puedo hacer algo respecto de ello, ¿no? Dependen de mí las fortalezas y las debilidades. Y los factores externos son las oportunidades y las amenazas. Estas oportunidades y amenazas, esas sí no dependen de mí. Esas lo único que puedo hacer es identificarlas para poder aprovecharlas en el caso de las oportunidades o para poder salir bien y librado más o menos en el caso de las amenazas. También dentro del análisis de causas de desviación podemos ocupar el diagnóstico de procesos, ¿sale? En un proceso, acuérdense que es una serie de pasos, ¿no? Y que en estas empresas, pues todo es un proceso, ¿no? Y que incluso la salida de un proceso puede ser la entrada de otro proceso. De hecho, como platicamos en la clase anterior, hay que acostumbrarse, ¿no? A pensar en procesos, ¿no? No en áreas funcionales, sino en procesos, para que todos trabajemos con miras a cumplir con un proceso completo, ¿no? Dentro de la organización. Y tenemos otra fase, la propuesta de mejora de calidad, en la cual se ocupan otras herramientas como son el rediseño de procesos, la tormenta de ideas, el análisis de problemas en potencia, la implantación de la propuesta de mejora, que también ocupa algunas herramientas no como así similares como el rediseño de procesos, la planeación del proyecto y la tormenta de ideas. Y por último tenemos las de aseguramiento de calidad. En esta, bueno, acuérdense que cuando ya se hacen las cosas bien, lo que queremos es estandarizar el proceso de manera que siempre se haga de la misma manera. Y obviamente para el aseguramiento de calidad también tenemos que estar al pendiente de los mecanismos permanentes de medición de la satisfacción del cliente. Eh, decíamos que el estar midiendo constantemente la satisfacción del cliente nos permite tener una mejora continua. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Ay, bueno, estoy hablándoles como si les estuviera dando clase. Bueno, entonces, ¿no? Estas son las herramientas aplicables de mejora continua y ahora sí vamos con las herramientas más sencillas, ¿no? Que son para establecer un diagnóstico como la tormenta de ideas, la entrevista, ¿no? Las encuestas. Vamos a ver
4 o 5 herramientas que nos pueden servir para diagnosticar, ¿no? En este caso, pues la situación de la empresa. El primero es el cuestionario. Decíamos que cada herramienta tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a ver de cada herramienta lo que es la definición, ¿no? De la herramienta, las ventajas que ofrece y las desventajas que ofrece. Por eso decíamos hace rato, pues lo mejor sería contemplar dos por lo menos, ¿no? Para poder tener la posibilidad de cruzar la información. Permítanme un momento. Entonces, ¿no? Tenemos el cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Dice ahí que es un instrumento que sirve para recopilar información sobre aspectos específicos y medibles. Seguramente ustedes han visto un cuestionario. Un cuestionario es un conjunto de preguntas, ¿no? Que se planean con el objetivo de recopilar información. Por eso siempre cuestionario, entrevista, tenemos que planearlas, tenemos que seleccionar bien las preguntas. En el caso del cuestionario pueden ser preguntas de respuesta abierta o preguntas de respuesta cerrada o una mezcla de ellas. El cuestionario pues tiene la ventaja de que te permite, su principal ventaja es que se puede cuantificar fácilmente al momento de ordenar los datos y de analizar los datos, y la última es la más importante, ¿no? Se puede obtener un gran volumen de datos en una sola aplicación. Además de que puede ser totalmente anónimo. Esta también es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nos permite recabar información que si no fuera de manera anónima, pues no nos daría, ¿no? Aunque eso esperas, ¿verdad? Porque también en un cuestionario la gente pues, no tiene la posibilidad a lo mejor de preguntarte, ¿no? Si una pregunta está mal planteada o la entiende mal, pues te puede dar una respuesta en consecuencia. Y eso va a sesgar la información que, que recabes, ¿sale? Y en cuanto a las desventajas que tenemos, bueno, pues que produce respuestas cortas, generalmente entre sus ventajas, pues están las desventajas, ¿no? Respuestas muy cortas, decíamos, si tú ocupas preguntas de respuestas cerradas, ¿no? Que se contestan con un sí o no, en una escala de números, en fin, pues lo único que logras es respuestas cortas. La ventaja lo puedes cuantificar fácilmente, la desventaja pues te limita mucho, ¿no? El análisis de los datos, el análisis de la información. Por lo tanto, pues sí les recomiendo que sea algo mezcladito, ¿no? En el caso de las herramientas que ocupamos, para que podamos obtener tanto respuestas largas como respuestas cortas. En el cuestionario decíamos, pues lo principal es que recabes información rápidamente, por lo tanto se sugiere que sean respuestas cerradas, ¿no? Que se contesten con un sí o no. Y también decíamos, el encuestador no tiene la oportunidad de ser empático con el entrevistado, menos ahora, ¿no? Porque los cuestionarios, las encuestas que se hacen ahora por forms, ¿no? Pues tú lo capturas todo en la web, ¿no? Mandas la liga a sus teléfonos celulares, ni siquiera les ves la cara, ¿no? Entonces no tienes oportunidad de ser empático. Decíamos, una ventaja es que rápido recabas información, pero una desventaja es esa, ¿no? Que no puedes aclarar dudas, no puedes mostrarte empático, no puedes observar algunos otros canales de comunicación importantes, entonces por eso el cuestionario, pues decíamos, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas y es uno de los más ocupados, ¿no? Cuando les dejan alguna tarea, el cuestionario es lo más socorrido. ¿Por qué? Porque es muy fácil de aplicar. Tenemos también la entrevista, que también es una serie de preguntas, pero decíamos aquí en la entrevista, yo la reservaba para los directores, ¿no? Para niveles directivos, que te dediquen cierto tiempo y que tú puedas realizar una entrevista. Entonces, la entrevista, decíamos, es un medio que permite la interacción con la persona
que da la información. ¿Por qué? Porque generalmente la entrevista es cara a cara. Ahora ya, en estos tiempos, bueno, pues también lo podemos hacer a través de videollamadas, ¿no? Y también se puede lograr una buena entrevista sin necesidad de desplazarte. ¿Qué ventajas nos ofrece la entrevista? Eh, pues primero que podemos generar un clima de confianza entre el consultor y el entrevistado. ¿Por qué? Bueno, generalmente se sugiere que al principio de la entrevista se ocupen preguntas que nos permitan romper el hielo. ¿Cómo puedes romper el hielo en una entrevista? Pues bien fácil, ¿no? Preguntando sus datos generales, su nombre, su puesto, cuántos años lleva en la empresa, en fin, ¿no? Eso te permite crear el clima de confianza antes de abordar el tema sobre los cuales quieres obtener información. Y decimos también, como es cara a cara, te permite captar información que un cuestionario nunca te va a dar, como por ejemplo la parte no verbal, ¿no? El hecho de que haga algún gesto, mueva la cabeza afirmativamente o niegue con la cabeza, eso no lo puedes captar en un cuestionario. El hecho de que también module, ¿no? El tono de voz por medio de las emociones, ¿no? También eso no te lo permite captar un cuestionario. Entonces, son las ventajas de la entrevista. Pero tiene una grave desventaja. Acuérdense que habíamos platicado que el diagnóstico tiene que ser o tiene que arrojar información oportuna. Si tú me entregas los datos 6 meses después, pues ya no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo y entonces la situación de la empresa pudo haber cambiado. Entonces, bueno, esa es una gran desventaja de la entrevista, requiere mucho tiempo, por lo tanto, no la podemos aplicar en todos los niveles, ¿no? Esta se requiere que sea solo en situaciones especiales, generalmente al director general, ¿no? Y si no se estructura correctamente, se puede sesgar la información. Recuerden, una entrevista se tiene que planear, ¿no? Sí es un conjunto de preguntas, pero tienen que venir planeadas. Te da cierta flexibilidad, sí, porque puedes hacer una pregunta que no está en la lista, ¿no? Pero, sí la tienes que planear. Por lo menos unas 10, 15 preguntas que sean tu base y sobre de esas, si se te ocurre alguna pregunta, la puedes realizar. Entonces, bueno, principal desventaja de la entrevista, la interacción. Principal desventaja, te requiere mucho tiempo. Tenemos otra herramienta que decimos, pues es en su corrida, aunque así con sus detalles, ¿no? La observación. La observación es una técnica que debe ser utilizada en conjunto con otra para evitar la subjetividad en la información. Decíamos, su principal problema es que puede ser muy subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que alguien ve lo que quiere ver, ¿no? Y que a lo mejor lo que para mí es importante, para ti no. Esa es una grave desventaja de la observación. Por lo tanto, dice ahí como ventajas, se puede efectuar en el momento preciso y las ocasiones que se requiera. Aquí el problema es que cuando tú haces una observación, pues tiene que ser justo en el momento preciso, ¿no? Tiene que ser en si por ejemplo a mí me tocó hacer una observación de una descarga de camión y era a las 4 de la mañana, tuve que llegar a las 4 de la mañana para poder realizar la observación. No se puede realizar de otra manera, ¿no? Y ventajas proporciona información del comportamiento real, siempre y cuando no, ¿cómo llamarlo? No les adviertas, ¿no? A qué vas. Ellos van a estar conscientes de que son observados, pueden modificar un poquito su comportamiento, sí, pero si no les informas a qué vas ni qué va a contemplar tu observación, pues no se modifica tanto el comportamiento. Aunque siempre que somos observados, ya sea físicamente, ¿no? O por medio de aparatos electrónicos como cámaras, modificamos nuestro comportamiento. Ahí dice una ventaja, pero también se puede convertir en una desventaja. Desventajas. La observación, decíamos, es muy subjetiva, ¿no? Cada quien observa lo que considera importante. También se arriesga a generalizar sobre un evento aislado, ¿no? A lo mejor ese día que fuiste a observar, observaste un evento y lo das como general cuando solo ocurrió ese día, ¿no? Es otro de los problemas de la observación. Y decíamos, para evitar la subjetividad, pues generalmente se utilizan instrumentos como listas de verificación o guías de observación, ¿no? O listas de cotejo también. Y
Por último, el personal observado puede modificar su comportamiento. Es normal, ¿no?, que una persona que está siendo observada cuide ciertos aspectos, ¿no? En el caso de la observación que me tocó realizar, queríamos saber por qué se lesionaban tanto, ¿no?, los estibadores al descargar un camión, y le achacábamos a que no utilizaban el equipo de seguridad que la empresa les proporcionaba, y pues sí, resultó que esa era la razón, ¿no? Tuve que analizar como a 13 personas, de las cuales hagan de cuenta que 4, ¿no?, tenían el equipo de seguridad, portaban el equipo de seguridad, y los demás no, o lo tenían incompleto. Entonces por eso se ocasionaban las lesiones. Esa era una de las causas, y la otra causa era que no sabían cargar la caja, ¿no? La cargaban con la espalda, no con las rodillas, y por eso se lastimaban constantemente. Esa es otra de las técnicas que pueden ocupar. Mencionamos también el análisis documental. El análisis documental se trata de analizar precisamente los documentos organizacionales. En nuestro caso sería el manual de calidad, ¿no? Generalmente es lo que se analiza en las auditorías de calidad. Consiste entonces en consultar toda la información organizacional necesaria de acuerdo a lo que se está investigando, siempre y cuando, decíamos, la empresa cuente, ¿no?, con ese material documental. Si no cuenta con ese material documental, es imposible utilizar el análisis documental. Y en cuanto a las ventajas que ofrece el análisis documental, bueno, pues puede representar un gran ahorro de tiempo, ya que no duplica la información existente y es fácilmente cuantificable, decíamos, siempre y cuando tengan los manuales. Y las desventajas que tiene esta técnica es que esa es la primera, es muy importante. La información consultada puede ser obsoleta. ¿Qué quiere decir? Ya esto se ha arreglado un poco porque ya todos los manuales están en electrónico, ¿no? Entonces cualquier cambio se hace de manera controlada y se actualiza en toda la república si es necesario, ¿no? Y de manera inmediata. Eso solo en empresas grandes. En empresas pequeñas a lo mejor siguen teniendo manuales impresos. ¿Cuál es el problema? Decimos que fácil, en 1 o 2 años, eso ya se convierte en letra muerta, ya es obsoleta la información. Por lo tanto, pues no me sirve, ¿no?, en cuanto al análisis documental, o tienen procedimientos que ya cambiaron mucho, ¿no?, que ya nadie utiliza. Y se puede obtener mucha información irrelevante, ¿no? También estamos luego llenos de documentos que no se ocupan. Esa es otra de las herramientas que es socorrida, pero que decimos tiene el problema de que si no cuentas con los manuales, no se puede utilizar el análisis documental. La encuesta, ¿no? La encuesta es otra de las más socorridas, que es lo que hacen normalmente con esta herramienta que ocupan Forms, ¿no? Es la información obtenida puede utilizarse para hacer una estimación cuantitativa con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se conocen de forma parcial o imprecisa, ¿no? Una encuesta es una serie de preguntas, generalmente preguntas de respuesta corta. Tú la mandas, ellos la contestan y te envían las respuestas, ¿no? Así es como funciona la encuesta. Y decíamos, pues ventajas de la encuesta, pues se puede cuantificar fácilmente, puedes sacarla en gráficas o como quieras la información. Desventajas, son respuestas muy cortas, ¿no? Puedes obtener buena información, pero a veces no toda la que tú requieres para hacer un diagnóstico. Decíamos que en esta ocasión nada más nos vamos a centrar en aquellas herramientas que son así como para diagnosticar la situación de la empresa. Mencionamos algunas ya para cada etapa de la mejora continua que veremos en próximas clases. Y con esto terminamos la clase del día de hoy, y les voy a dejar la grabación para que la puedan ver. Muchas gracias y buenas noches.